Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya habíamos visto la primera parte de esta clase en la que analizamos la energía potencial electrostática y vamos ahora a ver qué es el potencial eléctrico y qué relación tiene con el campo eléctrico. Cuando definimos el campo eléctrico, lo pensamos como la fuerza que recibía una carga dividida el valor de la carga. Pero también vimos que podíamos pensar el campo eléctrico aunque no hubiera una carga que recibiera esa fuerza. El campo era como una variación de la propiedad del espacio en cada lugar. Entonces, a partir de esta idea de que el campo es una modificación del espacio, podemos imaginar también una idea de la variación de energía entre dos puntos por unidad de carga. Esto es parecido a lo anterior. Así como había una fuerza por unidad de carga, podemos pensar ahora en una variación de energía por unidad de carga. Pero además, fíjense lo interesante, podemos pensar en una variación de esta energía por unidad de carga aunque no haya ninguna carga que se desplace. Vamos a avanzar sobre esta idea en las próximas diapositivas. Dijimos que podíamos definir una cantidad delta V como la variación de energía potencial por unidad de carga. Esta cantidad, mirando la forma en que se define, tiene unidades de variación de energía, Joule, dividido Coulomb. A esta cantidad la vamos a llamar volt. Esta cantidad se llama potencial y es la variación de energía potencial por unidad de carga. Como ya dijimos, podemos pensar a la diferencia de potencial definida como la tenemos en la ecuación, pero también podemos pensarla a partir de la definición de energía potencial. La definición de energía potencial tenía que ver con la fuerza eléctrica que recibía una carga, con el trabajo de esa fuerza eléctrica entre dos puntos. Pero si pensamos en esta diferencia de energía potencial dividida por la carga que se está moviendo, obtenemos una cantidad que se puede definir entre dos puntos cualesquiera del espacio y donde no aparece la carga que se ha desplazado. Esta es la idea de diferencia de potencial. Como dijimos antes, el campo era una modificación del espacio, que cuando una carga se introducía en un lugar, le ejercía una determinada fuerza igual a el valor de la carga por el campo. En este caso estamos definiendo la diferencia de potencial entre dos puntos como menos la integral del campo entre esos dos puntos. Ahora la variación de potencial también es una propiedad del espacio y además de los puntos elegidos, pero ya no depende de que haya una carga desplazándose entre esos dos puntos. Seguiremos con esta idea para poder agarrarla un poco mejor. Imaginemos qué sucede con el potencial eléctrico en presencia de una sola carga puntual. El potencial lo habíamos definido como menos la integral del campo. Tengan esto en cuenta y recuerden que no vamos a desplazar una carga, sino que vamos a desplazar un punto ahora. Si nos movemos en la dirección del campo eléctrico de una carga positiva, vamos a ver que el integrando es positivo, o sea, E producto escalar diferencial L es positivo y entonces delta V es negativo. O sea que a medida que nos alejamos de una carga eléctrica, el potencial disminuye. Y a medida que nos acercamos a esta carga positiva, el potencial aumenta. Sin embargo, si hacemos lo mismo, pero ahora con una carga negativa, al alejarnos nos movemos en contra del campo y al acercarnos lo hacemos a favor del campo, de manera que si nos movemos ahora en dirección opuesta al campo eléctrico, el potencial se incrementa. Recordemos entonces de vuelta, nos alejamos de una carga positiva, disminuye el potencial. Nos alejamos de una carga negativa, aumenta el potencial. Y al acercarnos sucede exactamente lo contrario. Aumenta cuando vamos hacia la carga positiva y disminuye cuando vamos hacia la carga negativa. Hasta aquí venimos hablando de diferencias de potencial. Ya mencionamos
que la diferencia de potencial es una propiedad del espacio y de dos puntos, que no depende de la carga desplazada. Pero ahora tratemos de definir la función potencial. Sabemos que como la diferencia de energía, como la energía potencial, para poder definir la energía y el potencial en cada punto es necesario dar una referencia. Volvamos a la idea de la gravedad y volvamos al cero de energía potencial que definíamos en el piso. Hablamos la clase pasada de que cuando teníamos una distribución de cargas, parecía que podíamos colocar el cero en el infinito, es decir, en algún punto muy alejado de la distribución de cargas donde la energía potencial valiera cero. Y vamos a hacer esto siempre y cuando nuestra distribución no tenga cargas en el infinito. ¿Qué distribuciones tienen cargas en el infinito? Y, por ejemplo, un plano infinito. Pero veamos por ahora distribuciones como la de esta nube, que están acotadas, y donde si nos vamos muy lejos, el campo tiende a cero y podemos definir que la energía potencial en el infinito es cero. En ese caso, podemos definir la energía potencial de esta manera y dividiendo por la carga desplazada, podemos definir el potencial de esta manera. Ahora pasamos de tener la idea de diferencia de potencial entre dos puntos a poder definir el potencial de un punto cualquiera del espacio. Esto es fundamental porque ahora en cada punto del espacio tenemos un valor de potencial y tenemos un valor de campo eléctrico si es que hay una distribución que lo genere. Sigamos un poco con esta idea. ¿Qué relación hay entre el campo eléctrico y el potencial? Vamos a ver una primera relación sencilla. Sabemos que el campo eléctrico es conservativo, ya lo mencionamos. Esto quiere decir que en cualquier trayectoria cerrada, partiendo de un punto y volviendo al mismo, el trabajo del campo eléctrico de esta carga que vamos a desplazar es cero. Cualquiera sea la curva cerrada que tomemos, esta integral es cero porque el campo eléctrico o la fuerza eléctrica es conservativa. No importa cómo hagamos la curva, si volvemos hacia el mismo punto, igual que pasaba con el peso, insistimos con esta fuerza conservativa, el trabajo en cualquier curva cerrada es cero. Pero si el trabajo en cualquier curva cerrada de la fuerza eléctrica es cero, esto quiere decir que también en cualquier ruta cerrada la diferencia de potencial es cero. Si salimos de A y volvemos hasta A, no habrá variación de potencial. Ya pudimos calcular la diferencia potencial entre dos puntos del espacio, incluso pudimos definir el potencial en cada punto a partir del cero en el infinito, y ahora nos falta ver cómo calcular el valor de esa función potencial. Veamos algunos casos sencillos. Si conocemos la distribución de carga, por ejemplo para una carga puntual, la función potencial en un punto cualquiera del espacio, R, se definiría como la energía potencial en ese punto dividida Q0 si fuera el caso de una carga Q0 ubicada ahí. Pero si lo queremos definir de manera general, será entonces menos la integral desde infinito hasta R del campo eléctrico de la carga puntual. Esa expresión nos da simplemente 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q sobre R. Si se trata de varias cargas puntuales, el potencial en cada punto del espacio va a depender del punto que consideremos y de la ubicación de las cargas. En este caso, lo vemos aquí por superposición, donde Q sub i son las cargas que generan ese potencial, R es el punto donde queremos conocer el potencial, y RI son las posiciones de esas cargas que generan el potencial en R. Por último, si tenemos una distribución continua, veremos después cómo aplicar esta idea de integrar sobre las cargas, teniendo en cuenta que desde cada carga hasta el punto de potencial hay una distancia r. Pero además de todo esto, hay una relación muy interesante que es que, conociendo el valor del potencial en un punto del espacio, podemos obtener el campo eléctrico obteniendo esta relación.
Es una relación extraña, aparecen derivadas parciales y ahora la vamos a mirar con más detalle. La relación entre campo y potencial tiene una especie de dualidad. El campo se obtiene del potencial derivando y el potencial se obtiene del campo integrando. Pareciera como si fuesen operaciones inversas. Ya vimos que el potencial de una carga se obtenía integrándolo y ahora miremos cómo se obtiene el campo eléctrico a partir del potencial. Aquí tienen el campo eléctrico de una carga puntual. Ya lo conocemos, lo hemos visto varias veces. Está escrito o en función de la distancia a la carga, R en este caso, o en función de un sistema de coordenadas donde el cero del sistema de coordenadas está puesto donde está la carga Q. Este es el campo que genera la carga Q en el punto XY del espacio, donde por simplicidad nos hemos quedado solo con dos coordenadas. ¿Cómo obtener este campo eléctrico a partir de la función potencial? Veamos entonces. Esa expresión del campo eléctrico puede obtenerse, por ejemplo, derivando respecto del radio la expresión K por Q sobre R, o bien derivando respecto de cada coordenada la misma expresión K por Q sobre R, pero puesto en coordenadas, donde ahora R es el módulo del radio vector, pero puesto en coordenadas cartesianas. Esta cantidad no es ni más ni menos que el potencial de la carga puntual. Tenemos entonces una relación que, como mencionamos antes, nos permite obtener derivando el campo eléctrico de una carga puntual. Obviamente, también podremos obtener derivando el campo de un conjunto de cargas. Lo importante es que pudimos encontrar un operador, que son estas dos derivadas parciales, que se conoce como operador gradiente, y que nos permite obtener el campo en cada punto del espacio a partir del potencial en ese mismo punto del espacio. En esta última expresión, si es una sola carga puntual, podemos derivar respecto de la coordenada radial y eso nos da el campo eléctrico. Pero en un caso general, derivando el campo respecto de cada coordenada, obtendremos cada una de las componentes del campo. Acá tenemos entonces dos ejemplos que les proponemos analizar para ver cómo calcular el potencial en un punto determinado. Tenemos en este caso dos cargas puntuales separadas una cierta distancia y tenemos un punto del espacio en el que queremos calcular el potencial. Les proponemos entonces que traten ustedes de calcular el potencial en el punto superior, en el punto A y en el punto B. Pueden suponer, por ejemplo, que las dos cargas son del mismo módulo y de signos distintos y ponerle un valor, por ejemplo, de 1 microcoulomb, a ver cuál es el valor del potencial hallado en A, en B y en el punto superior. Recuerden que el potencial es una cantidad escalar. En este caso no tendrán que obtener un vector. También les proponemos encontrar cuál es el trabajo que recibe una cierta partícula que se desplaza desde A hasta B. En realidad, para eso van a tener que darle un valor a esa carga, pero podrían calcular también cuál es la diferencia potencial entre A y B producida por las dos cargas que tienen ahí indicadas. Es un ejercicio para empezar a hacer algunas de las cuentas. ¿Cómo es la gráfica del potencial eléctrico? En la clase pasada, cuando hicimos el teorema de Gauss y cuando vimos el campo de una carga puntual, graficamos el campo eléctrico de una distribución esférica. Teníamos una esfera que estaba cargada en superficie y sabíamos que el campo eléctrico decrecía como 1 sobre r cuadrado. También sabemos por el teorema de Gauss que si la esfera está cargada en superficie, el campo en su interior es 0 en todos los puntos. De manera que acá tenemos entonces la función que nos describe el campo. Desde 0 hasta el radio de la esfera es 0 y de ahí para adelante decrece como el de una carga puntual
que estuviera ubicada en el centro de la esfera. ¿Cómo será entonces el potencial de esta distribución? Todo lo que hay que hacer es integrar. Tengan en cuenta que tenemos que integrar viniendo desde infinito, no desde cero. Integrando esta función desde infinito, obtenemos entonces el potencial de esta distribución a partir del campo. El potencial es el mismo de una carga puntual cuando estamos por fuera de la esfera cargada. Cuando llegamos al borde de la esfera, como venimos integrando desde el infinito, y la integral tiene que ser una función continua, el campo adentro es cero y no colabora con nada. Por lo tanto, el potencial adentro de la esfera cargada mantiene el mismo valor que en su superficie, o sea, 1 sobre 4 pi epsilon 0 por la carga total de la esfera dividido el radio de la esfera. Tenemos entonces nuestro primer ejemplo de campo y potencial de una distribución que no es puntual. Lo hemos obtenido simplemente integrando el campo eléctrico. No lo hemos hecho integrando la distribución. Ya vimos cómo calcular el potencial a partir del campo eléctrico en el caso de la esfera. Veamos ahora cómo puede hacerse para calcular el potencial a partir de una distribución. Volvamos a nuestro anillo cargado. Tenemos un punto P sobre el que queremos calcular el potencial. Ya habíamos calculado el campo antes en ese punto. Entonces ahora el potencial de cada punto se puede calcular de esta manera. Habíamos dicho es K por el elemento de carga dividido la distancia que hay entre el punto del potencial y donde está la carga que lo genera. En este caso, la geometría es sencilla, R vale lo mismo para todos los puntos del anillo y diferencial Q, ya habíamos hecho esta disquisición, lo podemos calcular a partir del arco. Tenemos entonces la expresión de la integral, tanto en función del radio del anillo como de la distancia al punto P. Si hacemos esta integral ahora parametrizando el de Q como lambda por A por diferencial θ, la expresión que obtenemos es la siguiente. Integramos entre 0 y 2pi y tenemos ahí entonces el potencial del punto P que está a una distancia x del centro del anillo. ¿Será el campo eléctrico la derivada de esta función? Bueno, los invitamos a que deriven esto y vean si obtienen el mismo resultado que el que habíamos hecho en la clase de distribuciones continuas. Ahora podemos ver qué es el potencial que nos enuncian diariamente. ¿Qué es el potencial de una pila? El potencial de una pila no es ni más ni menos que la diferencia de potencial entre el lado negativo y positivo de la pila. Es decir, que si vamos desde el negativo hasta el positivo, tendríamos una diferencia de potencial de 1,5 volt. O si moviéramos un coulomb en esa diferencia de potencial, obtendríamos un trabajo de 1,5 joule. Vamos a empezar a cerrar esta clase sobre potencial hablando de la idea de superficies equipotenciales. Ustedes conocen, y la han visto más de una vez seguramente, la idea de superficie equipotencial en un campo gravitatorio. Los mapas en general tienen colores y esos colores representan líneas de igual altura. En general, las planicies que están a nivel del mar se representan en color verde y las montañas en color marrón, tanto más oscuro cuanto más alta es la altura de la montaña. Acá tenemos entonces una proyección de un conjunto de líneas de nivel a distintas alturas y cómo forman sobre el plano curvas concéntricas. En el centro tenemos la superficie más alta, en los bordes la más baja, y si pintáramos eso obtendríamos las líneas de nivel que ven en el otro dibujo. Así como definimos esta idea de potencial gravitatorio con curvas de nivel, también podemos definir la idea de potencial.
Así como definimos la idea de superficie equipotencial para el campo gravitatorio, podemos hacer la idea de superficie equipotencial para el campo eléctrico, es decir, aquellos puntos que estén todos al mismo potencial. Gráficamente las podemos dibujar como curvas, pero en rigor deberíamos hablar de superficies tridimensionales en las cuales el potencial es constante. Veamos algunos ejemplos. Si tenemos una carga puntual, sabemos que el potencial era K por Q sobre R. Quiere decir que todos los puntos a la misma distancia de esta carga puntual tendrán el mismo potencial. Están dibujados en el esquema como líneas celestes y las líneas de campo están puestas en color rosa. A medida que nos alejamos de la carga, ¿qué sucede? ¿Aumenta o disminuye el potencial? Vayan a la diapositiva más atrás, revísenlo y si no traten de deducirlo ustedes. Podemos ver también cómo sería en el caso de un dipolo eléctrico o de dos cargas opuestas. Cerca de cada carga, muy cerca de cada carga, el potencial va a tener la misma forma de líneas que las que tendría para una carga puntual, porque estando muy cerca prácticamente la otra carga no influye. Sin embargo, esas líneas de potencial irán variando a medida que nos alejemos y obtendremos un dibujo más complejo cuanto más lejos nos ubiquemos. Después lo vamos a ver con más detalle, pero por ahora vean que podemos empezar a dibujar las líneas de potencial y que en este caso hemos dibujado también las líneas de campo, nuevamente en rosado. Continuando con la idea de superficies o líneas equipotenciales, veamos qué sucede, continuando con la idea del dipolo, pero ahora con dos cargas del mismo signo. Las líneas equipotenciales, también cerca de cada carga, son circunferencias o esferas alrededor de las cargas. Pero ahora podemos ver cómo son las líneas equipotenciales ya más lejos de las cargas. Fíjense en esas líneas celestes y en las líneas de campo. Van a encontrar una regularidad, van a encontrar que las líneas de campo siempre atraviesan las superficies equipotenciales de una manera muy especial que ahora vamos a enunciar. Y les dejo la pregunta siguiente. Si cambiáramos el signo de estas dos cargas por dos cargas negativas, ¿cambiarían las líneas equipotenciales? ¿Cambiaría su forma? ¿Cambiaría su valor? ¿O las dos cosas? Piénsenlo. Hasta aquí hemos visto entonces la idea de superficies equipotenciales, hemos visto los gráficos de las equipotenciales y de las líneas de campo, hemos visto una relación complementaria entre el campo y el potencial, donde el potencial se obtiene integrando el campo y donde el campo se obtiene derivando o tomando gradiente del potencial. Pero, ¿qué propiedades tiene esto? El vector que está formado por estas derivadas parciales ya dijimos que se llama gradiente de potencial. Ahora bien, ¿tiene alguna característica especial? Imagínenlo así. Si ustedes se mueven sobre una equipotencial, el potencial sobre ella justamente no varía. Si se corrieran un poco de la equipotencial, el potencial variaría un poco. Bien, puede demostrarse que el potencial tiene su máxima dirección de variación en la dirección del gradiente. O sea, donde calculamos este conjunto de tres derivadas de la función potencial es en la dirección en que el potencial tiene una variación más rápida. Imaginen ustedes las equipotenciales gravitatorias como referencia. Si uno se mueve dando vueltas a una montaña para bajar, va bajando seguramente por superficies casi equipotenciales. Este es el recorrido que hacen los caminos de montaña cuando uno baja a pie o en auto. Ahora bien, ¿cuál es la dirección de máxima variación? La dirección perpendicular a esos caminos, que es justamente la dirección de la ladera de la montaña. Esa es la dirección de máxima variación y esa sería, en el caso de nuestra montaña o en el caso de nuestro potencial, la dirección del gradiente. En el caso gravitatorio es más fácil de ver y aquí lo tenemos que pensar por analogía. Completando entonces, habíamos dicho que el campo eléctrico
tiene la dirección del gradiente del potencial cambiado de signo, y entonces ese campo eléctrico será la dirección de máxima variación del potencial. Podemos afirmar además que esa dirección siempre será perpendicular a las líneas equipotenciales o a las superficies equipotenciales. Última propiedad del campo eléctrico, además de cortar a las equipotenciales y no poder ser tangente a ellas, siempre es perpendicular a las líneas equipotenciales. Entonces, el campo es el gradiente del potencial y de ahí surge que en cada punto, si conocemos una línea equipotencial, podemos dibujar las líneas de campo. No podemos a partir de la equipotencial calcular el valor del campo. Tenemos que poder derivar la función. A modo de cierre y repaso, veamos entonces estas propiedades que enunciamos. Las líneas de campo, que habíamos definido como aquellas líneas donde el campo eléctrico es tangente a ellas, y las superficies equipotenciales son todas líneas curvas. En este caso vemos las equipotenciales en celeste, las líneas de campo en naranja, y vemos que tanto las líneas de campo como las equipotenciales son perpendiculares entre sí. Lo vemos también aquí en el caso del campo de un dipolo, y en un caso en particular donde el campo eléctrico es uniforme, como lo hemos representado en este caso en dirección horizontal, las equipotenciales pueden verse como líneas paralelas entre sí y perpendiculares al campo. En este caso, las equipotenciales son planos paralelos entre sí y perpendiculares al campo eléctrico. Con esto cerramos la idea de potencial y equipotencial. Hemos vinculado energía con potencial, hemos vinculado potencial con campo y además hemos encontrado relaciones diferenciales y gráficas entre ellas. En los problemas que ustedes irán haciendo, aplicaremos todas estas cosas. Terminamos entonces con potencial y nos queda un último punto que veremos en la tercera parte de esta clase ya más cortito, que es qué le sucede a los materiales, en particular a los conductores, cuando los colocamos en un campo eléctrico.